En este video hablaremos del principio de inducción matemática. Comenzaremos con algunos conceptos que van a estar relacionados con las demostraciones que veremos luego. Si nosotros tenemos algunas sumas como 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9, la suma de los 9 primeros números naturales, o la suma de estas 5 fracciones que tienen denominadores consecutivos, o estas otras fracciones, cada una de estas sumas se puede abreviar utilizando una notación que llamamos notación sumatoria. Para la primera suma vamos a decir, al leer este símbolo, sumatoria desde que k vale 1 hasta que k vale 9 de k. En el segundo caso, planteamos sumatoria desde que i vale 3 hasta que i vale 7 de las fracciones de la forma 1 sobre i. Mientras que en el tercer caso tendremos la sumatoria desde que k vale 2 hasta que k vale 7 de las fracciones con la forma k sobre k cuadrado más 2. K, i es la variable para esta notación sumatoria que abrevia la suma de los términos que se plantean a la izquierda. Definimos notación sumatoria. Sean m y n números enteros con la condición de que m sea menor que n. La sumatoria desde que i vale m hasta que i vale n de los términos en la forma f de i está dada por el desarrollo de la suma de los términos f evaluado en m, f evaluado en m más 1, f evaluado en m más 2, f evaluado en n, siendo n el último término. Este símbolo, que es la letra sigma, indica la suma. M es el límite inferior para la sumatoria y n es el límite superior. La variable i pertenece al conjunto de los números enteros. De aplicación para la notación sumatoria. En la primera propuesta se plantea la sumatoria desde que i vale 3 hasta que i vale 5 de los términos de la forma 2i más 1. Entonces, para resolver, sustituimos sucesivamente i por 3, 4 y 5 y resolvemos la suma. En este caso nos da por resultado 27. En este segundo ejemplo se plantea sumatoria desde que k vale 2 hasta que k vale 6 de los términos de la forma k cuadrado. Entonces, al reemplazar, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25, 6 al cuadrado 36, resolvemos la suma, da por resultado 90. La tercera propuesta plantea sumatoria desde que i vale 1 hasta que i vale 4 de 5, de los términos general es 5. Entonces esto nos dice que no importa si i vale 1, 2, 3 o 4, para cada uno de los casos
el término toma por valor 5. Entonces, 5 más 5 más 5 más 5 da por resultado 20. ¿Qué propiedades se verifican para la notación sumatoria? En primer lugar, la sumatoria desde que i vale m hasta que i vale n de términos a sub i más b sub i se puede expresar como la suma de la sumatoria desde que i vale m hasta que i vale n de a sub i más la sumatoria desde que i vale m hasta que i vale n de b sub i. En segunda instancia se plantea que la sumatoria desde que i vale m hasta que i vale n de una constante k por un término en a sub i que podemos expresar como a sub i es igual a la constante k por la sumatoria desde que i vale m hasta que i vale n de los términos de la forma a sub i. O sea, las constantes se pueden extraer. Vemos en un ejemplo. Aquí se plantea la sumatoria desde que i vale 1 a 3 de 3i más 2i cuadrado. Si resolvemos, lo que vamos a hacer, así como está planteado, es sustituir i sucesivamente por 1, 2 y 3. Planteamos la suma, la desarrollamos, resolvemos cada uno de esos paréntesis y hallamos la suma. Da por resultado 46. Es decir que la sumatoria desde que i vale 1 a 3 de los términos de la forma 3i más 2i cuadrado es igual a 46. Si aplicamos las propiedades, podemos distribuir la notación sumatoria y extraer los factores constantes en cada término, de tal modo que tendremos 3 por la sumatoria desde que i vale 1 hasta que i vale 3 de los términos de la forma i, más 2 por la sumatoria desde que i vale 1 hasta que i vale 3 de los términos de la forma i cuadrado. Resolvemos cada una, desarrollamos cada una, y entonces tenemos 3 por la suma de los términos 1 más 2 más 3, más 2 por la suma de los términos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Resolvemos los paréntesis, resolvemos cada uno de los términos, sumamos y llegamos al mismo resultado. Con lo cual hemos verificado la propiedad, cada una de las propiedades que están planteadas en la filmina anterior. Veremos ahora el principio de inducción matemática o principio de inducción completa. Este principio nos da una forma, un método, un camino para demostración de propiedades relativas al conjunto de los números naturales, de la manera que vamos a plantear a continuación. Si a cada número natural n sub 0 se asocia una proposición P de n que puede ser verdadera o falsa, y si suponemos que P evaluada en n0 es verdadera y que de la hipótesis de que para un h mayor o igual que n0, siendo P de h verdadera, se puede demostrar que P de h más 1 es verdadera, entonces la proposición P de n debe ser verdadera para todo n natural mayor o igual que n sub 0.
Esto nos da el camino para la demostración de una propiedad relativa siempre al conjunto de los números naturales. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de aplicación. Probar por inducción que para todo número natural n mayor o igual que 1 es verdadera la siguiente proposición. 1 más 3 más 5 más 7 más 2n más menos 1 es igual a n cuadrado. Lo que nos está planteando esta propiedad o esta proposición es que la suma de los primeros n números naturales impares es n cuadrado. Y se puede abreviar usando notación sumatoria. Podemos afirmar sumatoria desde que i vale 1 a n de los términos de la forma 2 y menos 1 es igual a n cuadrado. Aquí el n0 del cual habla el principio de inducción matemática es 1. Vamos a proceder según lo que vimos en el principio de inducción completa. Verificamos si la propiedad se cumple para n0, en este caso para n igual a 1. Es un solo término, 1 es igual a 1 al cuadrado, por lo tanto la igualdad se verifica para n igual a 1. Planteamos la hipótesis inductiva. Esta nos dice que para un h mayor o igual que n0, en este caso mayor o igual que 1, se verifica, se acepta que la suma de los h primeros números impares es h cuadrado. La sumatoria desde que i vale 1 hasta h de 2i menos 1 es h cuadrado. Deberemos demostrar o intentaremos probar que la sumatoria desde los h más 1 primeros números impares, la sumatoria desde que i vale 1 hasta h más 1 de 2i menos 1 es también h más 1 al cuadrado. Esta es nuestra tesis. Entonces, recordamos la tesis que debemos probar o que intentaremos probar. Planteamos la suma de los h más 1 primeros números naturales impares. Esto es lo mismo que decir 1 más 3 más 5 más 7 más 2h menos 1 más 2 por h más 1 menos 1, y eso se puede abreviar como la sumatoria que tenemos arriba, la sumatoria desde que i vale 1 hasta h más 1 de 2i menos 1. Ahora, esa sumatoria en realidad es la suma de los h primeros números impares más el número impar de orden h más 1. Esta primera suma se corresponde y se puede abreviar usando notación sumatoria con la suma desde que i vale 1 hasta h de 2i menos 1. Este es el último término que tenemos en la suma. Ahora, en este término, en la primera sumatoria, se corresponde con la hipótesis inductiva. Nosotros aceptamos que esa suma es igual a h al cuadrado. Aquí, en este término, aplicamos propiedad distributiva. 2h más 2 menos 1 es 2h más 1. Hemos reemplazado la primer
sumatoria por h cuadrado, y esto ocurre por hipótesis inductiva. Quitamos paréntesis y ahora lo que vamos a hacer es factorizar el segundo miembro de la igualdad. Recordemos que h más 1 elevado al cuadrado por desarrollo del cuadrado de un binomio es h al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo es 2 por h más el segundo término elevado al cuadrado es 1. Entonces, h al cuadrado más 2h más 1 es posible reemplazarlo por h más 1 al cuadrado, con lo cual habremos probado la tesis. En consecuencia, podemos afirmar que la sumatoria desde que i vale 1 a n de 2 por i menos 1 es n cuadrado para todo n mayor o igual que 1. N siempre natural. La sumatoria de los n primeros números impares naturales es n al cuadrado. Usamos el principio de inducción completa o de inducción matemática para demostrar. Vemos un segundo ejemplo. Demostrar por inducción completa que la suma desde que i vale 1 hasta que i vale n de los términos de la forma 6i menos 5 está dada por el producto entre n y 3n menos 2. Si desarrollamos esa sumatoria, estamos planteando la suma que aquí vemos. Vamos a aplicar el principio de inducción matemática, por lo tanto, iniciaremos verificando la propiedad, viendo si es verdadera, para n igual a n0, es decir, para n igual 1 en este caso, porque es el extremo inferior de esta sumatoria. El primer término ocurre cuando i vale 1. Reemplazamos. Si en la expresión correspondiente a cada uno de los términos de la sumatoria 6i menos 5 reemplazamos i por 1, 6 por 1 menos 5 es 1. Y si n es igual a 1, al reemplazar en el segundo miembro de la igualdad, 1 por 3 menos 2 es también 1, con lo cual se verifica la propiedad para n igual a 1. Vamos a establecer la hipótesis inductiva. Aceptamos entonces que la propiedad se cumple para n igual a h, siendo h un número natural mayor que 1. Esto nos lleva a plantear que la sumatoria desde que i vale 1 hasta que i vale h de 6i menos 5 está dada por h multiplicado por 3h menos 2. ¿Cómo llegamos a este segundo miembro? Reemplazando en la proposición planteada en términos de n por h. Intentaremos entonces probar que también la suma desde que i vale 1 hasta que i vale h más 1 de 6i menos 5 se cumple o verifica la propiedad. Entonces estará
dada por h más 1 multiplicada por, entre paréntesis siempre, 3 por h más 1 menos 2. Reemplazamos, reitero, en P de n por h más 1. Si aquí en el segundo miembro de la igualdad, en el segundo factor del segundo miembro de la igualdad distribuimos y luego resolvemos, llegamos finalmente a esta tesis que es lo que vamos a intentar probar. La hipótesis inductiva. La sumatoria desde que i vale 1 hasta que i vale h de 6i menos 5 está dada por el producto entre h y 3h menos 2. Planteamos la sumatoria para los h más 1 primeros términos del desarrollo de la proposición evaluada en n. Esto es la sumatoria desde que i vale 1 hasta que i vale h más 1 de 6i menos 5. Pero esta sumatoria, al igual que en el caso anterior, podemos plantearla como la suma de los h primeros términos, que acá abreviamos, más la suma del último término, cuando reemplazamos i por h más 1, que aquí vemos ya desarrollado. 6h más 6 menos 5 es 6h más 1. Usamos la hipótesis. La sumatoria desde que i vale 1 hasta h de 6i menos 5 vimos por hipótesis que es el producto entre h y 3h menos 2. Ahora vamos a aplicar propiedad distributiva en el primer término del segundo miembro de la igualdad. Llegamos entonces a que la suma desde que i vale 1 hasta h más 1 de 6i menos 5 es 3h cuadrado menos 2h más 6h más 1. Quitamos paréntesis y asociamos términos semejantes, llegando a esta expresión. Nosotros vamos a intentar factorizar el segundo miembro de la igualdad. Entonces, vamos a factorizar el segundo miembro de la igualdad. Es un trinomio de grado 2. Recordamos que la factorización de un trinomio de segundo grado está dada por el producto entre el coeficiente principal, x menos la primera raíz, x menos la segunda raíz. Y que las raíces del polinomio de grado 2 están dadas por fórmula resolvente a través de la expresión menos b más menos b cuadrado, menos 4 por a por c sobre 2 por a. Para nuestro caso, la variable es h y b es 4, por lo tanto escribiremos menos 4 más menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 4 por a, que vale 3, por c, que vale 1. Todo dividido 2 por 3. Esto es, h es igual a menos 4
más menos la raíz cuadrada de 4, 16 menos 12, sobre 6. Y aquí obtendremos las dos raíces del polinomio. Raíz cuadrada de 4 es 2, menos 4 más 2 es menos 2 sobre 6, es decir, menos 1/3. Simplificando. Menos 4 menos 2 es menos 6, dividido 6 es menos 1. Por lo que podemos afirmar que esa sumatoria está dada por el producto entre 3, el coeficiente principal, h menos h1 es h menos 1/3, por lo tanto h más 1/3. H menos h sub 2 es h más 1. Distribuimos 3 con el primer paréntesis y llegamos a 3h más 1 por h más 1. Podemos aplicar propiedad conmutativa en el segundo miembro de la igualdad, de modo que la sumatoria desde que i vale 1 hasta h más 1 de 6i menos 5 está dada por h más 1 multiplicada por 3h más 1, que es la tesis que queríamos probar. En consecuencia, habremos demostrado que la sumatoria desde que i vale 1 a n de 6i menos 5 es n por 3n menos 2 para todo n mayor o igual que 1, n